Hola, voy a hacer una exposición sobre la materia de criminalística, lo que es el tetraedreo, ¿ok? Y lo que es el sitio del suceso. Cuando hablamos del tetraedreo, hablamos de cuatro elementos, lo que es el sitio del suceso, ¿ok? Lo que es el autor, lo que es la víctima, los medios de comisión y lo que es la relación existente o los lugares relacionados. Vamos a dar inicio con lo que es el sitio del suceso, que lo podemos identificar con tres características, como lo es la evidencia física. Cuando hablamos del sitio del suceso, hablamos de lo que es la evidencia física, y es aquel tipo de evidencia que se obtiene desde un inicio cuando se va a realizar este tipo de investigación, ¿okay? Y hablamos de lo que es el hecho delictivo y el hecho criminal. Este hecho delictivo es el hecho que debe identificar lo que son los especialistas de la criminalística, lo que estudia la ciencia de la criminalística, lo que es el hecho delictivo, a ver tipificado en qué norma, o en la norma donde esté tipificado este hecho delictivo. En este caso puede ser un homicidio, puede ser un suicidio, puede ser un robo, puede ser un accidente de tránsito, puede ser un incendio. También tenemos lo que es el hecho criminal, que en este caso, en el caso de un suicidio, en el caso de un asesinato, que es lo que el estudio de esta ciencia trata de investigar y dar con claridad la verdad para determinar los sujetos y en realidad establecer justicia tipificado en la norma suprema de nuestra Constitución. Cuando hablamos de los lugares de investigación, existen tres tipos de lo que son estos lugares de la investigación: lugar de los hechos, lugar de los hallazgos y lugar de enlace. Cuando hablamos de lugar de los hechos, es lo que debe identificar los especialistas, deben identificar cuál fue en realidad el lugar de los hechos. En caso de un incendio o en caso de un accidente es fácil determinar dónde fue lo que es el lugar del hecho, pero cuando ocurre el lugar del hallazgo, en caso de un asesinato o un suicidio o un robo, es importante ver cuál es el lugar del hallazgo y el lugar del enlace. ¿Por qué? Porque no siempre el mismo lugar del hecho es el mismo lugar del hallazgo. Depende, en caso de un cadáver, se ubica un cadáver y entonces el lugar del hallazgo, pero puede ser que este medio o este delito fue cometido en otro lugar. Entonces los especialistas deben determinar el lugar de los hechos, ¿okay? También hablamos del lugar del enlace, que es ese lugar o el tránsito por donde transitó esas personas para cometer el hecho, porque ese hecho pudo haberse cometido en varios sitios hasta el final o llegar al lugar del hallazgo. Hablamos de lo que es las clases del sitio de los sucesos, ¿okay? Tenemos varios elementos. En esto vamos a iniciar con tres: lo que es abierto, cerrado y mixto. Cuando hablamos del sitio del suceso, hablamos de abierto, ¿okay? Porque esta característica es cuando no existen obstáculos, es decir, no existen elementos que obstaculicen la investigación, o es un espacio abierto, un espacio geográfico determinado, pero es abierto y es fácil de llegar tanto los civiles como las personas, como los funcionarios públicos, para hacer esta investigación. También hablamos lo cerrado. Lo cerrado es cuando ocurren dentro de una vivienda, dentro de una fábrica, dentro de unos predios de una institución, y por lo tanto es cerrado y existen unos obstáculos para lograr realizar esta investigación. También hablamos de los mixtos. Los mixtos pueden ser, cuando existen ciertos, es un ambiente abierto, pero también es cerrado, porque elementos característicos pueden hacerlos como cerrados. En este caso puede ser un accidente de tránsito cuando quedan presionados los cuerpos. Entonces es mixto porque es abierto, es un espacio abierto, pero es cerrado porque los vehículos que colisionaron quedan fuertemente apresionados con las personas, y es para realizar esa investigación. Existen otros relacionados con el hecho, lo que es la liberación y el traslado. Cuando hablamos de estos sitios de liberación, es esos sitios o esos elementos, características que han realizado ciertos individuos, en este caso el autor, coautor o personas que vayan a ayudar a desvirtuar la investigación, para lograr que esta investigación quede impune. Por lo tanto, este sitio de liberación pueden ayudar a que quede impune el delito, y por lo tanto se llama liberación porque trata de liberar responsabilidades de los autores. Y traslado es otro tipo de sitios de sujetos.
¿Por qué? Porque traslado lo podemos determinar como esos elementos donde existen un traslado o existen ciertos sitios por los cuales podemos dar un ejemplo del secuestro, que una persona que es secuestrada es llevada a varios sitios y por lo tanto hablamos de clase del sujeto o clase de sitio del sujeto, lo que es el traslado. Posteriormente hablamos de lo que es la fundamentación legal. En el artículo 28 de la Ley Orgánica de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal tipifica y nos comenta que luego de tener conocimiento las autoridades competentes deben realizar automáticamente lo que es esa investigación, es decir, inmediatamente, eficazmente. Entre una de las garantías constitucionales es la celeridad procesal, o en este caso la celeridad de la investigación, que debe ser tomado en el fundamento legal, que las personas, funcionarios públicos, luego de recibir una llamada o una comunicación de que existe un hecho delictivo, deben automáticamente trasladarse hasta el sitio y realizar todas las investigaciones pertinentes establecidas en la norma. Hablamos de otros elementos como lo es la protección del sitio del suceso. Es importante que los funcionarios públicos o civiles puedan realizar o deben realizar la protección del suceso. Esto se hace con cinta plástica, se ponen ciertos obstáculos para lograr recaudar todas las evidencias posibles de realizar una investigación más fácil y de que se llegue a la conclusión en busca de la criminalística. La criminalística es la verdad y quiénes son los responsables, que posteriormente esto pasará a la orden del Ministerio Público. Hablando también de la importancia del sitio del suceso. En el sitio del suceso es importante porque allí en ese sitio del suceso, cuando se actúa, ahí es donde se va a recabar o recaudar todo ese tipo de información evidente, y es importante el sitio del suceso que se traslade para así, cuando se realice la investigación, hacerlo de una manera más fácil, veraz y oportuna para realizar esta investigación. El análisis del sitio del suceso es aquel análisis que debe realizar minuciosamente, cualitativamente y cuantitativamente los funcionarios públicos para realizar esta investigación. Hablamos de lo que es la víctima. La víctima es la persona que se le ha lesionado ese derecho. En este caso puede ser un derecho a la vida, cuando hablamos de un asesinato, o un derecho de la propiedad cuando hablamos de un robo, o podemos hablar de un derecho de propiedad también cuando es un incendio, y podemos hablar de otro tipo de esas garantías. Y entonces esta víctima es la persona que se le ha violentado ese derecho. En este caso puede ser la persona del fallecido. En caso de un accidente de tránsito puede ser la persona que se le causaron unos daños, tanto daños personales o daños morales. También hablamos del victimario, que no es otra cosa que el autor o el coautor, que es la persona que ha ocasionado el daño. Cuando hablamos del Código Orgánico Procesal Penal, tomamos en cuenta que el victimario o el autor o la víctima, en tal caso, puede ser también unos familiares, pero para la criminalística no es así, porque también una de las personas, o en altos porcentajes se dice que los cónyuges, o en caso de asesinato, los cónyuges tienen cierta responsabilidad, o se les realiza una investigación a ver si ellos son quien ha funcionado como victimario, como autor o coautor. Cuando hablamos de los medios de comisión, es muy importante que no están solo las armas blancas o las armas de fuego, que sí son unos medios de comisión, pero también podemos tomar en cuenta la soga, los mecates, lo que es el combustible, gasolina, gasoil, y lo que es las armas blancas, y lo que es otro tipo de artículos deportivos también. ¿Por qué? Cuando hablamos de los artículos deportivos, podemos hablar de que puede haber daños que se le ocasionen a una persona con un bate, o también podemos hablar de daños que se le ocasionen a una persona o a un bien con gasolina, combustible o con gasoil, o también podemos hablar con armas blancas, es decir, con un machete, o también podemos hablar con armas de fuego, que son los medios de comisión. El lugar de la investigación. Cuando hablamos del lugar de la investigación, es la protección del lugar de la investigación. Se debe proteger de manera minuciosa lo que es el lugar de la investigación, de manera de concluir y de resolver la situación, tomar la recaudación y recabar todas las evidencias necesarias para realizar esta investigación. Hablamos también de lo que es la alteración de las evidencias. Puede ser tanto intencional
pueden ser intencionales, no intencionales, pueden ser por causa natural o por desconocimiento. Cuando hablamos de intencionales es que seguimos que las intencionales son aquel tipo de evidencias que las hace la persona, puede ser el autor, el coautor o una persona que logre desvirtuar lo que es esas evidencias o logre quitar alguna de las evidencias, esconder un machete, esconder un mecate, esconder la gasolina, y eso es la parte intencional. No intencional es cuando lo hacen sin la intención, antes que lleguen las autoridades competentes, de recabar ese tipo de evidencia. Y por causas naturales puede ser por la lluvia, porque la lluvia ocasiona y trata de desvirtuar la investigación, o por la lluvia es más difícil, se coloca cuesta arriba lo que es ese proceso investigativo. Y por desconocimiento, cuando la persona o otra persona civil realiza la modificación, es decir, cuando le dan ayuda a una persona que está herida y lo trasladan hasta el hospital más cercano, ahí vamos a tener ese tipo de información. Y también hablamos lo que son las personas que participan en el lugar, como son los funcionarios públicos, los funcionarios policiales, en este caso el CICPC, la Policía del Estado, Guardia Nacional, en cuanto a lo que es asesinato, pero en cuanto a lo que es incendio, trabajamos con los bomberos. También cuando hablamos de tránsito terrestre, hablamos de lo que son los vigilantes de tránsito, que son los encargados de recolectar todas esas evidencias para así determinar y darle vida o darle sentido a lo que es la criminalística como ciencia que estudia lo que son todo el conjunto de aspectos de esos elementos para determinar quiénes van a ser los responsables, que posteriormente pasarán a la orden del Ministerio Público y los tribunales competentes. Gracias, buenas noches.